Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. El campo de estudio, adecuado para la humanidad, es todo. Margaret Atwood. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jania Nobel y les agradezco acompañarnos en una nueva entrega de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Hoy, la verdad es que me da muchísimo gusto presentarles a Viviana Camacho. Vamos a tener una plática con ella. Es autora cuyo trabajo literario, no se remite únicamente a sus libros publicados. También ha llegado a las pantallas de todo México en su faceta como co-guionista de un programa que a mí me encanta. Estoy segura que ustedes también. Es el programa literario La Otra Aventura, que se transmite por ADN 40, nuestra casa, y conducido por nuestro compañero Rafael Pérez Gay. Más adelante seguiremos platicando sobre su trabajo, pero quiero detenerme en su último libro de relatos que lleva por nombre Jaulas Vacías. Y lo hacemos por dos razones. Una, es la crítica. La crítica ha dicho que son su obra, sus cuentos siniestramente femeninos. Eso nos gusta muchísimo, siniestramente. Tiene ahí un toque oscuro que nos va a platicar Viviana. Y la segunda razón, pues es que se publicaron en 2019 y esto guarda muchísimas semejanzas con la relación directa de la autora, de la que también vamos a hablar, y el texto que nos trae a cuenta hoy. ¿Cuál es? Pues ahora mismo se los platicaremos. Viviana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Círculo de Letras. Bienvenida. Muchas gracias y qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Jaulas Vacías. Sí. ¿De qué va? Así ya rápido al grano. Pues son cuentos, en efecto, son cuentos siniestros, son cuentos en los que casi todas son protagonistas mujeres y son cuentos que justo pretenden retratar los claroscuros de una mujer. Entonces hay desde mujeres malas, mujeres alcohólicas, mujeres locas, mujeres encerradas. Y sus claroscuros se ven reflejados ahí y también tienen un toque feminista en el sentido de que algunos de ellos retratan el abuso psicológico en el que a veces caen víctimas las mujeres. Mujeres locas, mujeres encerradas, ¿esto tiene que ver un poco a la época que estamos viviendo o trasciende a la pandemia, a la enfermedad, a la cárcel? ¿Cómo lo narras, cómo lo describes? Pues yo creo que está presente en todas las épocas. Si miramos atrás, miramos ahorita, en el presente y nos vamos a hacer pronósticos del futuro, creo que esta es una situación muy humana que ha estado presente prácticamente en todas las etapas de la humanidad. Entonces, creo que estos cuentos, sobre todo los de Margaret Atwood, se quedan un poco sin tiempo, ¿no? Pueden leerse en cualquier momento y sentirse identificados los lectores y las lectoras con ellos. Margaret Atwood es la autora de la que vamos a hacer referencia. Un poco entramos platicando de lo que hace Viviana Camacho, pero Viviana, eres estudiosa de Margaret Atwood. ¿Te gusta? Me encanta, es de una de mis autoras favoritas, sí, claro. ¿Y tienes similitudes? ¿Te inspiras en ella un poco o es nada más un reflejo? Yo pienso que todo lo que leemos nos deja algo y después lo sacamos a veces de manera inconsciente. ¿Te considerarías también siniestra y obscura? ¿Un poco como el humor negro que maneja Margaret? Sí, me encanta, sí. Me encanta todo, me encanta justo ver el lado B de todas las cosas y ahí siempre está lo siniestro y lo oscuro. Hay una obra del 2019, año en que también tú publicas Las Jaulas Vacías de Margaret Atwood. ¿Cómo nos acercamos a ella? ¿Cómo le convidamos a los escuchas, a los lectores que no conozcan a lo mejor a la autora? ¿Cómo les decimos, mira, este dulcecito es amargo, pero te va a gustar? Pues yo creo que estaría muy bien que empezaran. Hay un libro de cuentos que es muy bueno, que se llama La Mujer Comestible, que de hecho es su primer novela, en la que una mujer está a punto de casarse, es una mujer profesionista, y de pronto empieza a no comer. Y hay una reflexión ahí en la que ella dice que quizá el matrimonio sea una especie de canibalismo simbólico, y entonces ya desde ahí ves el germen de los temas que a ella le van a gustar. Entonces,
podrían empezar por esa obra, y después hay un montón de obras que incluso han llegado a las grandes series de televisión. Sí, hoy no sé, y con muchísimo respeto, tratar el tema del feminismo, no sé si mucha gente cree que es moda o es tendencia. Esta mujer, Margaret Atwood, escribía desde sus orígenes, como bien nos lo cuentas, con este tono, ¿no? de empoderamiento de la mujer, de decir aquí estoy, soy única, soy original, como tú también lo eres. Esta parte del feminismo no solo se lo invitaríamos a leer a las mujeres que tienen pues esta lucha, esta fuerza, que están a lo mejor renaciendo, sino también a los hombres, ¿no? No, claro, y además el feminismo ha venido por oleadas desde hace ya más de un siglo, con el voto femenino, y luego en los 60, 70 también con la liberación sexual y femenina. Ha habido varias oleadas, esta es una más, en cada oleada se gana un poco más, pero también Margaret Atwood tiene incluso un ensayo en el que ella se pregunta, ¿acaso soy una buena feminista o soy una mala feminista? Yo también me lo he preguntado. Porque la criticaron mucho cuando empezaron a salir acusaciones de académicos y profesores en las universidades, y ella dijo, es que se tendría que hacer un juicio justo. No se puede enceguecer todo por las acusaciones simples, hay que hacer investigaciones profundas. Entonces, creo que ella es más humanista en el sentido más puro de la palabra, cuando ella quiere integrar en la justicia a todos, hombres, mujeres, indígenas, negros, etcétera. Todos. Sí. Sí, la lucha no es contra el hombre, la lucha más bien es porque seamos parejos todos, ¿no? Exacto. En todos los sentidos. Exacto. En los trabajos, en la casa, en los honorarios, en las oportunidades, es la calidad de la que estaríamos hablando. Pero si bien ha existido desde siempre tratar de demostrar qué somos y cómo somos, qué hacemos, bueno, la historia también nos muestra que muchas mujeres tuvieron que empezar a escribir con seudónimos de hombre. ¿Será que también un hombre mejor escriba con el seudónimo de una mujer? Porque, no, o sea, seamos parejos. Oye, me encantó, yo no tengo registro de hombres que hayan escrito con seudónimo femenino, y me encantaría leer algo así, saber qué harían, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta, no? Y claro, ha habido un montón de mujeres que han tenido que hacer esta especie de metamorfosis para ser leídas, ser escuchadas, para tener voz, y me parece muy lamentable. ¿Qué podrías decirnos así como un avance, un spot de este cuento siniestro, que parte un poco de la realidad, pero se mezcla con la fantasía? Híjole, es un cuento que tiene un montón de lecturas. Para empezar, es un cuento sobre un monstruo, que es un monstruo que además es una niña que está en crecimiento. Yo siempre he pensado que la infancia puede ser verdaderamente abrumadora y monstruosa, porque estás conociendo el mundo, y si eres una niña, pues quizá resulta peor, porque viene la menstruación, vienen los cambios hormonales, y bueno, este cuento trata la vida de una niña que se convierte en monstruo, que además es un híbrido, porque sí es la hija de la familia, pero también se ha convertido en algo extraño, amenazante, algo que la sociedad no tolera y que ella sabe y que también asume. Eso también hay en ese cuento, que ella como monstruo no es amenazadora, no quiere destruir a nadie, no está entre sus objetivos pues ser mala con la gente, sino vivir. Pero entonces la encierran, y también es una condición muy común, ¿no? Sí. De alguien que no se comporta, que no tiene el físico incluso, que también es otra forma de condenar a las personas, sobre todo a las mujeres. No tienes el físico para salir ni para casarte, ni tu actitud ayuda, y además bebes sangre. Pero quizá a lo mejor es un poco el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Estas partes oscuras que no queremos que nadie las descubra, pero que las tenemos, y es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No, claro, aprendemos a vivir en sociedad y las ocultamos y las disfrazamos y las maquillamos, pero creo que esta niña no quiso hacer nada de eso. Que no y lo así agarre. le va. No vamos a contar el final para ver si les endulzamos el oído. Creo yo, no sé, Viviana, si compartas conmigo, a veces les hablamos a los letrados, los que ya leen, y sabrán quién es Margaret Atwood. Pero hay que invitar a los que no han agarrado un libro en su vida porque le tienen miedo. ¿Cómo acercarte? A mí me gustaría que en esta primera
instancia pues acercáramos a Margaret Atwood, ¿no? Pero ¿cómo acercarte a cualquier libro? A mí me parece que a veces en las primeras páginas cuando se nos duerme la gente ya no los atrapé, ¿no? Y a mí me pasa, nosotros que hacemos noticias, o les digo rápido de qué va la información o los pierdo. Aquí para tomar un libro y que nos quedemos con él, quizá no nos enamoremos, porque pues tendremos que pasar muchas otras experiencias, pero ¿cómo sería este acercamiento para los no letrados, para los que dicen, ay, pues bueno, me lo llevo para el camino? Pues yo creo que sobre todo hay que tener los ojos muy abiertos, la mente muy despierta, y también yo siempre lo recomiendo e insisto, si no te gusta un libro, si no lo estás disfrutando, de verdad, bótalo y agarra otro. Qué buena recomendación, No Viviana. estamos para perder el tiempo. Y también otra cosa que yo siempre hago, y ahora no he podido hacerlo tanto porque no se puede salir tanto como antes, es ir a una librería, ver el título, leer la contraportada, abrirlo y leer 2, 3 párrafos del principio, la mitad, de donde sea. Y uno va a saber si te atrapa o no y te lo llevas. Sí. Pero si definitivamente no te gusta, yo creo que cada quien tiene que hacerse su personalidad lectora. Entonces habrá lecturas que a alguien le disfrute mucho y a alguien no, y está bien. Sí. Entonces, a mí me parece Margaret Atwood maravillosa, pero yo sé que hay gente que no le gusta lo siniestro, entonces no se acerque. Alto peligro. Pero yo sé que hay gente que les encanta lo siniestro, y yo algo que sí veo mucho en ella es que ella usa mucho los cuentos tradicionales de hadas y los convierte en narraciones contemporáneas. Y entonces yo creo que por ahí a la gente le puede interesar mucho, porque muchas veces inicia como si fuera un cuento de la Bella Durmiente. Sí. A lo mejor también inicia un poco kafkiana, ¿no? Con esta cosa del absurdo. Y después empieza a tomar caminos más contemporáneos, en los que vivimos en estas épocas nos podemos sentir más identificados. Y yo creo que por ahí es un buen vínculo, es un buen vehículo para disfrutarla. Bien lo dices tú, empieza como cuentos de hadas, pero es muy versátil esta pluma, ¿no? Tiene poesía, tiene libros para niños, los cuentos. Yo en algún momento, pues como en la visita de las 7 casas a las editoriales precisamente, en alguna época me dijeron, no, Jania, los cuentos no están de moda. ¿Cómo no? Siempre lo han estado. Siempre lo han estado. Me parece que es la fórmula. Por eso te decía, cómo nos acercamos a lo mejor con un buen cuento, ¿no? Con un buen cuento vamos entrenándonos, vamos entrenando la carrera de pocos kilómetros hasta que nos convirtamos en grandes maratonistas. Exacto. Que bueno, sería la intención, ¿no? Agarra un libro y viaja por el mundo con este maravilloso instrumento que es más barato que el avión, que el tren, ¿no? Y más fácil de llegar. Y ahora está accesible a todas las manos. Me parece que, como las parejas, no sé qué opinas tú, Viviana. Si no te gusta... No, si no te ¡cámbialo! Gusta, claro, definitivamente. No, si no te gusta, bótalo. ¿Qué te parece, Viviana, si me ayudas a presentar el cuento de hoy? Pues Luxus Naturae es un cuento, como estábamos platicando hace unos momentos, que podría compararse con un cuento de hadas. Es un cuento de una familia común y corriente, cuya hija empieza a mostrar signos extraños, empieza a transformarse físicamente, empieza a ser muy ansiosa, y entonces deciden que deben encerrarla. Y ella también es cómplice de su propio autoconfinamiento, porque sabe que su hermana no va a poder casarse si la sociedad, el pueblo, el resto de los habitantes se enteran de que ella se ha convertido en un monstruo. Y además es un monstruo inofensivo, es un monstruo hermoso. Yo pienso que hay monstruos hermosos y este personaje es uno de ellos. Entonces tiene algo de kafkiano con la cucaracha, también tiene algo de Frankenstein, por supuesto, porque Frankenstein no era un monstruo malo, era un monstruo necesitado de cariño. Y es lo que le ocurre justo a este personaje que termina abandonado por la sociedad, por la familia, y que espera un final nefasto que no les vamos a contar porque está buenísimo. No contemos el final. Vamos a dar paso al cuento y después me cuentas también un poquito de ti. Tienes 2 novelas, 3 libros también de cuentos, un libro para niños, qué maravilla. Creo que eso siempre hay que festejarlo y hay que aplaudirlo. Regresamos. Acompáñenos.
¿Qué podían hacer conmigo? ¿Qué debían hacer conmigo? Ambas preguntas eran una y la misma. Las posibilidades limitadas. La familia las debatía todas, sombría y exhaustivamente. Sentados a la mesa de la cocina por las noches, con los póstigos cerrados, mientras comían sus salchichas secas y correosas, y su sopa de patata. En mis fases de lucidez, me sentaba con ellos y participaba como podía en la conversación, mientras rebuscaba los pedazos de patata en mi cuenco. Si no, me recluía en el rincón más oscuro. Maullaba para mis adentros y escuchaba aquel abejorreo en mi cabeza que nadie más oía. Con lo preciosa que era de chiquita, decía mi madre. No tenía nada malo. Le entristecía haber traído al mundo a una cosa como yo. Era como un reproche, como un castigo. ¿Qué había hecho ella mal? ¿Será una maldición?, decía mi abuela, tan seca y corriosa como las salchichas, aunque eso en ella era natural, dado a su edad. Con lo bien que estuvo tanto tiempo, decía mi padre. Fue después de que pillara el sarampión aquel, a los 7 años. Después de eso. ¿Y quién iba a echarnos una maldición?, preguntaba mi madre. Mi abuela fruncía el entrecejo. A ella se le ocurrió una larga lista de candidatos, pero aún así no era capaz de señalar a ninguno. La nuestra siempre había sido una familia respetada, incluso apreciada en cierto modo, y seguía siéndolo, y seguiría siéndolo, si podía hacerse algo conmigo, antes de que lo mío se convirtiera en un secreto a voces, por así decirlo. Según el médico, es una enfermedad, decía mi padre. Mi padre se tenía por un hombre racional. Leía los periódicos. Fue él quien insistió en que aprendiera a leer. Y había persistido en el empeño, pese a todo. Sin embargo, ya no me acurrucaba en sus brazos. Hacía que me sentara al otro lado de la mesa. Y, aunque esa distancia obligada me entristecía, era de entender. Entonces, ¿por qué no nos dio ninguna medicina?, replicaba mi madre. Mi abuela bufaba con sorna. Ella tenía sus propios remedios, entre los que se incluían vejines y brebajes. Una vez me sumergió la cabeza en el barreño en que se remojaba la ropa sucia sin dejar de rezar mientras lo hacía. Fue para expulsar el demonio que estaba convencida que me había entrado volando por la boca y se me había instalado cerca del esternón. Mi madre decía que en el fondo lo hizo con la mejor de las intenciones. «Denle pan», había sugerido el doctor. «Le conviene comer mucho pan y patatas. Y beber sangre de pollo mismo o de ternera, pero no dejen que se exceda». Nos dijo cómo se llamaba la enfermedad. Un nombre con P's y R's que no habíamos oído nunca. Solo había visto un caso como el mío en una ocasión. Y nos contó mientras exploraba los ojos amarillentos, los dientes rosáceos, las uñas rojas, la pelambrera oscura que había empezado a brotarme por el pecho y los brazos. Quiso llevarme a la capital para que me vieran otros médicos, pero mi familia se negó. «La niña es una luxus naturae», dijo el doctor. «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó mi abuela. «Un capricho de la naturaleza», contestó él. Era forastero. Habíamos recurrido a él porque nuestro médico habría hecho correr la voz. Es una expresión latina. Viene a decir que es un monstruo. El médico pensaba que yo no lo oía porque estaba maullando. «Nadie tiene la culpa», añadió. «La niña es un ser humano», replicó mi padre. Y le pagó un buen montón de dinero para que se marchara a su tierra y nunca más volviera. «¿Por qué nos ha mandado esto, Dios?», dijo mi madre. «Maldición o enfermedad, da lo mismo», dijo mi hermana mayor. «Sea lo que sea, como se descubra, nadie querrá casarse conmigo». Asentí con la cabeza. Mi hermana tenía razón.
Ella era una chica bonita y nosotros no éramos pobres, éramos casi señoritos. Sin mí, tendría el camino despejado. Durante el día, me pasaba el tiempo encerrada dentro de mi habitación en penumbra. Lo mío empezaba a resultar alarmante. A mí no me importaba, porque no soportaba la luz del sol. De noche, insomne, vagaba por la casa, escuchando los ronquidos de los demás, sus gañidos de pesadilla. El gato me hacía compañía. Era el único ser vivo que quería acercárseme. Yo olía a sangre reseca. Tal vez por eso el gato me seguía a todas partes. Por eso se me subía a la falda y me daba lametazos. A los vecinos les habían contado que padecía una enfermedad consuntiva, unas fiebres, un delirio. Ellos me mandaban huevos y coles. Acudían de vez en cuando a visitarme para enterarse de algo, pero no tenían muchas ganas de verme. Fuera lo que fuese, podía ser contagioso. Se decidió que lo mejor sería que muriera. Así, no supondría un estorbo para mi hermana. No pendería sobre ella como un signo fatal. Mejor una feliz que dos desgraciadas, dijo mi abuela, a quien le había dado por colgar ristras de ajos en el marco de mi puerta. Yo me avine al plan. Quería ser de ayuda. Al cura se lo sobornó, aunque apelamos también a su compasión. A todo el mundo le gusta pensar que hace el bien a la vez que se embolsa un buen dinero. Y nuestro párroco no era una excepción. Me dijo que Dios me había escogido porque era una niña especial. Como una especie de novia, podría decirse. Me dijo que estaba llamada al sacrificio, que el sufrimiento purificaría mi alma y que era una chica afortunada, porque me mantendría inocente toda la vida. Ningún hombre desearía corromperme y luego iría directa al cielo. Les dijo a los vecinos que había muerto como una santa. Me exhibieron dentro de un ataúd muy profundo en una habitación muy oscura, con un vestido blanco con mucho tul blanco por encima, un atuendo propio de una virgen y muy útil para ocultar mi pelambrera. Allí yací durante 2 días, aunque de noche me dejaban salir. Claro, cuando entraba alguien, contenía la respiración. Se movían de puntillas, hablaban entre susurros, sin acercarse mucho. Todavía tenían miedo de mi enfermedad. A mi madre le decían que su hija parecía totalmente un ángel. Ella se sentaba en la cocina y lloraba como si yo hubiera muerto de verdad. Incluso mi hermana consiguió aparentar tristeza. Mi padre vistió su traje negro. Mi abuela hizo pasteles. Todos se pusieron las botas. Al tercer día, llenaron el ataúd de paja húmeda, lo llevaron al cementerio en una carreta y lo enterraron, con responsos y una lápida sencilla. Y 3 meses más tarde mi hermana contrajo matrimonio. Llegó a la iglesia montada en un coche de caballos, la primera que lo hacía en la familia. Mi féretro fue un peldaño en su escalada. Una vez muerta, contaba con más libertad. Nadie, salvo mi madre, podía entrar en mi habitación. Mi antigua habitación, como la llamaban. A los vecinos les dijeron que querían preservarla como un santuario a mi memoria. Colgaron una fotografía mía en la puerta, una tomada cuando aún parecía un ser humano, aunque yo no sabía qué aspecto tenía ya, porque siempre evitaba los espejos. En la penumbra leía a Pushkin, a Lord Byron y la poesía de John Keats. Aprendía sobre amores malogrados, sobre el despecho y la dulzura de la muerte, y encontraba consuelo en esos pensamientos. Mi madre me traía el pan, las patatas y la taza de sangre de costumbre, y se llevaba el orinal. En otro tiempo solía cepillarme el pelo, cuando aún no se me caía a puñados, y tenía la costumbre de abrazarse a mí y sollozar, pero todo eso ya había quedado atrás. Ahora entraba y salía tan rápido como podía, por mucho que intentara ocultarlo. Yo era un incordio para ella, naturalmente. Uno puede compadecerse de alguien solo hasta cierto punto. Luego llegas a sentir que su desgracia es un acto de maldad dirigido contra ti.
De noche podía acampar a mis anchas por la casa. Y luego camparía por el jardín y más adelante por el bosque. Ya no tenía que preocuparme de si era un estorbo para los demás o para su futuro. En cuanto a mí, el futuro no existía. Solo el presente. Un presente que iba cambiando, o así me lo parecía, al ritmo de la luna. De no ser por los ataques, por las horas de dolor y por aquel abejorreo incomprensible en mi cabeza, podría haber dicho que era feliz. Primero murió mi abuela, después mi padre. El gato se hizo mayor. Mi madre cada vez estaba más desesperada. «Mi pobre niñita», decía, aunque ya no era lo que se dice a una niña. «¿Quién cuidará de ti cuando yo no esté?». Esa pregunta solo tenía una respuesta. Pues tendría que hacerlo yo. Empecé a explorar los límites de mi poder. Descubrí que tenía mucho más cuando no se me veía que cuando se me veía. Y sobre todo cuando se me veía solo a medias. Una vez asusté a 2 niños en el bosque adrede. Les mostré los dientes rosáceos, el rostro peludo, las uñas rojas. Les maullé y echaron a correr dando voces. La gente no tardó en evitar aquella parte del bosque. Me asomé a una ventana una noche y le provoqué un ataque de histeria a una joven. «Una cosa. He visto una cosa», gritaba entre sollozos. O sea que yo era una cosa. Lo estuve meditando. ¿En qué sentido una cosa no es una persona? Un forastero presentó una oferta por nuestra granja. Mi madre quería vender e irse a vivir con mi hermana, el señorito de su marido y sus saludables y cada vez más numerosos hijos, a quienes acababan de retratar. Ya no era capaz de sacar la granja adelante ella sola. Pero ¿cómo iba a dejarme? «Véndela», le dije. Mi voz ya era una especie de gruñido. «Desocuparé la habitación. Sé de un sitio donde instalarme». La pobre mujer me lo agradeció. Me tenía apego, tal como se le puede tener a un padrastro en la uña, a una verruga. Le dolía arrancarme de su vida porque era carne de su carne. Pero también se alegró de librarse de mí. Había cumplido su deber con creces. Mientras recogían y vendían los muebles, yo pasaba el día en un almiar. Me basaba con él, pero en invierno no serviría. Cuando los nuevos inquilinos se hubieron instalado, no fue difícil deshacerse de ellos. Yo conocía la casa mejor que ellos, sus entradas, sus salidas. Podía moverme por ella a oscuras. Pasé a ser un espectro y luego otro. Fui una mano de uñas rojas que acariciaba un rostro a la luz de la luna. Fui el ruido de un gozne oxidado que hice sin querer. Salieron de allí a escape y dijeron de nuestra granja que estaba encantada. Entonces fue toda para mí. Me alimentaba de las patatas que robaba escarbando en los huertos al caer la noche, de los huevos que sisaba de los corrales. De vez en cuando me llevaba alguna gallina y lo primero que hacía era beberme su sangre. Había perros guardianes, pero aunque me aullaban, nunca me atacaban. No sabían a qué se enfrentaban. Un día en casa, probé a mirarme en un espejo. Dicen que los muertos no ven su reflejo, y era verdad. No me veía. Veía algo, pero algo que no era yo. No guardaba ningún parecido con la niña buena y bonita que me sabía en el fondo. Pero ahora las cosas han llegado a su fin. Me he hecho demasiado visible. Así fue como ocurrió. Estaba un día recogiendo moras al atardecer, donde el prado linda con la arboleda, cuando vi a 2 personas que se acercaban, desde direcciones opuestas. Un muchacho y una muchacha. Él mejor vestido que ella, calzado también. Los 2 se comportaban con un aire furtivo. Yo conocía ese aire. Esas ojeadas por encima del hombro, esas paradas y esos arranques repentinos. Porque yo misma era inusualmente furtiva. Me agazapé entre las zarzas para espiarlos. Se agarraron el uno al otro, se entrelazaron y se dejaron caer al suelo. De ellos brotaban maullidos, gruñidos, grititos. Quizá estuvieran sufriendo un ataque, los 2 a la vez. Quizá fueran, ¡ay, por fin!, seres como yo. Me acerqué con mucho sigilo para verlos mejor. No tenían el mismo aspecto que yo. No tenían pelo, por ejemplo, salvo en la cabeza, lo que pude apreciar porque se habían quitado casi toda la ropa. Por otra parte,
Yo había tardado un tiempo en convertirme en lo que era. ¿Estarán en las fases preliminares?, pensé. ¿Saben que están cambiando? ¿Se han buscado el uno al otro para hacerse compañía y para compartir sus ataques? Parecían obtener placer de aquellas sacudidas, pese a que de vez en cuando se mordían. Entendía a la perfección que llegaran a eso. ¿Qué consuelo encontraría yo si pudiera participar con ellos de ese placer? Con el correr de los años, la soledad me había endurecido. De pronto sentí que ese caparazón se reblandecía. Aún así, no tuve valor para abordarlos. Una noche, el muchacho se quedó dormido. Ella lo tapó con la camisa que había dejado a un lado y le dio un beso en la frente. Luego se alejó sin hacer ruido. Yo me aparté de las zarzas y me encaminé con sigilo hacia él. Allí lo tenía, dormido en un óvalo de hierba aplastada, como tendido en una bandeja. Lamento decir que perdí los estribos. Le eché las zarpas rojas encima, lo mordí en el cuello. ¿Era deseo o hambre? ¿Cómo iba a saber yo la diferencia? El muchacho despertó, me vio los dientes rosáceos, los ojos amarillentos, vio el revoloteo de mi vestido negro, vio cómo huía y hacia dónde huía. Aquel muchacho se lo contó al resto del pueblo y todos empezaron a elucubrar. Desenterraron mi ataúd y al encontrarlo vacío temieron lo peor. Ahora mismo vienen todos hacia esta casa, está anocheciendo. Portan largas estacas, antorchas. Mi hermana va entre ellos y su marido y el muchacho al que besé. Yo pretendía que fuera un beso. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué explicación puedo dar? Cuando se buscan demonios siempre habrá alguien que satisfaga el papel. Y a fin de cuentas, da lo mismo entregarse que rendirse. Soy un ser humano, podría aducir. Pero, ¿qué pruebas tengo de ello? Soy un luxus naturae. Llévame a la capital. Deberían estudiarme. No serviría de nada. Me temo que al gato no le espera nada bueno. Lo que me hagan a mí, se lo harán también a él. Soy una persona de temperamento indulgente. Sé que en el fondo lo hacen con la mejor intención. Me he puesto el vestido blanco del entierro, con mi velo blanco, como corresponde a una virgen. Hay que estar a la altura de la ocasión. Oigo el abejorreo en mi cabeza cada vez más fuerte. Ha llegado la hora de levantar el vuelo. Caeré del tejado en llamas como un cometa. Arderé como una hoguera. Tendrán que pronunciar muchos conjuros sobre mis cenizas para cerciorarse de que esta vez estoy muerta de verdad. Andando el tiempo me convertiré en una santa invertida. Los huesos de mis dedos se venderán como talismanes siniestros con que realizar maleficios oscuros. Seré una leyenda para entonces. A lo mejor en el cielo pareceré un ángel. O tal vez los ángeles se parezcan a mí. Si así fuera, qué sorpresa para los demás. Ya tengo algo para ilusionarme. Pues, ¿qué les pareció? Ojalá que les haya llamado la atención. No me atrevería a decirles ojalá que les haya encantado, porque si bien platicamos Viviana Camacho y yo aquí con ustedes, pues cada quien tiene un estilo. Es como cuando te preguntan, ¿qué película me recomiendas? Pues, ¿como de qué tema? Exacto. ¿Qué serie me recomiendas? Pues depende, ¿no? De qué humor andes. Este cuento pues también es un poco de humor, es un poco de estilo, es un poco la tónica de alguien o a lo mejor una etapa de alguien. Yo lo que decía Viviana, no sé si compartas, todos tenemos un poco de monstruos, un poco de locos, de locas y también mucho de ángeles. Aunque eso, bueno, a veces estamos medio caídos del cielo. ¿A ti qué te pareció? Ya me habías platicado un poquito, pero cuéntanos, ¿cuál es tu impresión? Me encanta. Creo que Margaret Atwood ya tuvo la ventaja de llegar a pasos más adelante en la sociedad, a diferencia, por ejemplo, de Shirley Jackson o de Patricia Highsmith, que también tuvieron grandes escritoras siniestras, pero que también tuvieron ambas condiciones muy limitantes en la sociedad. Shirley Jackson fue una ama de casa maltratada y Patricia Highsmith fue una lesbiana empedernida. Entonces, eso hizo que su visión siniestra siempre anduviera por senderos muy oscuros. En cambio, Margaret Atwood, yo creo que por eso tiene la capacidad de agarrar cuentos de hadas que son luminosos y pasarlos por este filtro, por este velo de la ficción y convertirlos en algo siniestro, actual, pero que te deja pensando. Creo que este cuento hace muchas preguntas
Y esa es la literatura que a mí me gusta, la literatura que no te da respuestas, sino que te deja pensando y te deja dudando y te deja pistas sueltas para que tú como lector, con tu imaginación, con tus intereses, con tus miedos incluso, Sí. puedas responder o quizá no y seguir buscando, que eso es lo más gozoso de la literatura. Cuentos para pensar, para reflexionar, para descubrir y descubrirse a sí mismo también, ¿no? Exacto. Son personajes que probablemente, pues una vez más lo digo, siempre han estado ahí, pero no los queremos ver. Exacto. Que no lo agarre Guillermo del Toro, porque me parece que apunta muy bien a los personajes que pueden saltar de un libro, de un cuento, del papel a la pantalla grande, ¿no? Claro. Platícanos un poquito de ti, Viviana. Tú también escribes, tú también tienes antología, también tienes cuentos, te gusta lo siniestro, te identificas con este tipo de autoras. Sí, tengo 2 novelas y 3 libros de cuentos y hace un año ya pronto va a salir una antología que, fíjate cómo se llama, El origen de todos los males, padres y madres autoritarios, que también ahí está muy siniestro, entonces participaron varios escritores y ya creo que va a salir en papel pronto, es en Cali Arena, va a ser muy gozoso. Y también hasta para niños fui coautora junto con Javier Elizondo de un libro que se llama Más allá del árbol del gesto, que es de un niño que empieza a leer un libro que le interesa mucho y resulta que uno de esos personajes, que es una anciana, sale del libro a la realidad y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Recuérdame otra vez el nombre. Estoy Más apuntándolo, allá, lo quiero ya. Más allá del árbol del gesto. Editorial. Planeta. Planeta. Lector. Y también está este libro que es el resultado de 10 años de trabajo con Rafael Pérez Gay, que tiene aquí el gran programa La Otra Aventura. Y yo fui co-guionista durante esos 10 años y nos divertimos mucho, aprendí muchísimo. Y por eso siempre digo yo, siempre hay un libro para cada quien. Claro. Siempre vas a encontrar algo que te entusiasme, que te haga preguntas, que te dé miedo quizá, pero luego el miedo es bueno. Entonces, también está ese libro que justo se llama La Otra Aventura y ese libro es muy gozoso porque donde quiera que lo abras vas a encontrar algo interesante. ¿Tienes algún libro favorito o te acercaste a la lectura por algo en particular? No. ¿O alguna experiencia, alguna imagen en tu cabeza de alguna escena? Horacio Quiroga con El almohadón de plumas. Sí, creo que ese lo leí a los 5 o 6 años y es un cuento muy siniestro y lo amé. Entonces yo creo que de ahí viene todo este gusto y todo. Me lo tenían prohibido porque papá decía, es que le van a dar pesadillas. Y sí, pero no podía dejar de leerlo. Seguramente ustedes nos están escuchando, pero si vieran a Viviana Camacho, no creerían que tiene esta espiga siniestra, delgadita, chiquita, con esta voz tan angelical que bien podría narrar historias para niños, que alguna vez te invitaremos a hacerlo. Me encantaría que nos acompañaras. Sí, uno nunca sabe cuál es la beta, ¿no? Claro. Por dónde están tus intereses, tus entusiasmos. Quizá en la escuela no nos acercan al libro, no sé si perfecto, pero al libro ideal cuando adecuado. Niño, ¿no? Porque lo ves como una obligación, como una tarea, como un ¡ash, mamá! Es que como tú dijiste, te ponen a correr el maratón cuando tienes que empezar paso a pasito con cuentos, relatos y te ponen libros muy complicados que puedes disfrutar después. Y claro, o no son para tu edad. Reflexiona. ¿De qué? Perdón. Exacto. ¿Cuál promoveríamos como novela o como cuento o como extracto, no sé, tuyo, Viviana, para acercarnos a ti? Pues yo les recomiendo del último libro de cuentos de Jaulas Vacías. El primer cuento justo se llama La Casa de Campo. Es de 3 hermanas que han recibido una herencia. 2 de ellas no están de acuerdo con la decisión de los padres. Una de ellas es una mujer muy perdida mentalmente y bueno, la quieren despojar, pero no lo logran. Ahí está la recomendación editorial. Almadía. Bueno, pues platicando de letras, platicando de libros, me parece que todos tenemos un poco de genios, de locos y de escritores. Empiecen por escribir algo, aunque sea su nombre. Exacto. Soy Jania Nobel y ya llegué. O algo así. Ustedes inventen, total. Si no les gusta, pues lo borran, lo rompen, lo tiran y volvemos a empezar. Así es. Viviana Camacho, ha sido un gusto que nos acompañes en este podcast Círculo de Letras de Círculo Editorial Azteca. Es tu casa, bienvenida. Vamos a leerte y vamos a invitar a que todos lean un buen libro,
una buena lectura nos abre las puertas del mundo. Es un viaje a lo desconocido y desde tu sillón. Pues muchas gracias y qué placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión. Círculo Editorial Azteca presentó